Muy buenos días, mis amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo abundantemente sea sobre vuestras almas en esta mañana. Sean todos bienvenidos, mis preciosos hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Para mí es de suma alegría compartir con el pueblo de Dios una porción de la bendita palabra, de tu bendita palabra, una porción de las Sagradas Escrituras. Que cada día nos están instruyendo y nos están enseñando la manera de nosotros acercarnos a Dios y de conformidad a ella, cómo hacer su voluntad. Dios nos libre, mis amados hermanos, todo el tiempo nos libre, Señor, de nosotros querer pensar por nosotros mismos o actuar sin sin la bendita voluntad de Dios, fuera de la voluntad divina. Aún nosotros en este tiempo, es nuestro deber como hijos de Dios ceñirnos totalmente y absolutamente, abandonarnos de la palabra de Dios. El profeta nos enseña por un mensaje abandonándolo todo, donde nosotros totalmente debemos considerar al Señor por su palabra como nuestro absoluto. Nosotros no haríamos nada. Si decimos que Él es nuestro Señor, entonces no haríamos nada si Él en ninguna manera es su voluntad, siéndonos aconsejante. Cada vez que nosotros queremos hacer algo, queremos actuar sobre algo, siempre debemos, hermanos, buscar la persona de Cristo, buscar la presencia de Dios, antes de que el enemigo se meta y dañe el plan en nuestras almas, porque siempre lo ha hecho. Y esa siempre ha sido la función de Satanás, dañar el propósito de Dios en la vida suya y en la vida mía. La única manera que Satanás no pueda dañarlo es que nosotros, usted y yo, nos sometamos plena y totalmente a la bendita palabra de Dios, a su santa voluntad. Quería traer este mensaje. Quiero que en la próxima vez continuaremos con el mensaje de la comisión de Josué, en un mensaje de enseñanza bíblica. Lo continuaremos, Dios mediante, la próxima semana. Pero en esta oportunidad, de conformidad a lo que Dios le pone a uno en el corazón, porque debe ser de conformidad a la palabra de Dios, no actuando en nuestro propio pensar y en nuestra propia razonamiento, porque siempre ruego a Dios que me ayude a ver qué traigo para su pueblo, qué necesita el pueblo en este día. Sabemos que es una batalla al cual Dios nos ha llamado, pero conocemos en nuestro corazón de que esa batalla fue ganada en el Calvario. Y si fue ganada allá, mi amado hermano, nosotros no tenemos por qué temer. Si Cristo está en vosotros, ¿quién contra nosotros? Pensando, hablando y actuando en el Espíritu. Esta es nuestra enseñanza. Pensando, hablando y actuando en el Espíritu. De conformidad a la palabra del Señor, quiero traer la palabra de mi amado hermano en Gálatas capítulo 5, pero primero en 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, en Gálatas capítulo 5 y Apocalipsis capítulo 1. Tenemos la palabra, hermanos, en el libro de 1 Corintios capítulo 14, que nos dice el Señor Jesucristo sobre el particular. Pablo, hablando en el verso 15, dice lo siguiente. Primeramente habla acerca de los dones y del hablar en lengua y esas cosas, por lo cual dice de que quien habla en lengua pida a Dios interpretarla, porque quien habla en lengua y no tiene la interpretación se edifica a sí mismo y no a la iglesia. Entonces dice aquí en el 15, ¿qué pues? Dice el apóstol San Pablo, oraré con el espíritu, pero oraré también en el entendimiento. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. O sea, con discernimiento de lo que está diciendo. Cantaré en el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y eso lo dice el apóstol San Pablo. Fíjense que uno puede hacer todas estas cosas, pero en el espíritu. De manera que eso pueda traspasar o uno meterse en esa esfera espiritual y entonces tenga mucho más efecto lo que cantamos nosotros, lo que hablamos nosotros, lo que escuchemos nosotros. Es muy importante esto que vamos a hablar, mi amado hermano. Así que yo ruego que me tenga paciencia, a ver si logramos terminar todas estas notas que el Señor Jesucristo nos tiene en esta mañana, mi amado hermano. En Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas 5 y el verso 16. Ustedes saben lo que dice. Hemos leído mucho esta escritura.
Digo pues, andad en el Espíritu. Oiga, no olvide eso, porque de eso vamos a hablar un poquito. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y este que habla de Espíritu en mayúscula. Y el del Espíritu en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieran. Pero si sois guardados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y si manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, dice celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, de que además de las que hemos dicho, hay muchas cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gloria al nombre de Jesucristo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Y sus deseos. Este es un tema muy bonito, mi amado hermano, para nosotros hoy, porque tenemos que ser edificados y enseñados de la manera como en el día de hoy tenemos que comportarnos, porque es muy peligroso. La Biblia nos enseña, no descuidéis una salvación tan grande. Y dediquémonos, dice la Biblia, dediquémonos a nuestra salvación con mucho temor y temblor, dice la palabra del Señor. Y también en Apocalipsis capítulo 1, bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Ahí en el verso 10 dice el apóstol Juan el divino, el profeta: yo estaba en el Espíritu, oiga, en el día del Señor, y oí detrás de mí un gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia y la Odisea. Y sigue diciendo Juan: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Él vio al Señor. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Que el Señor añada bendición a su palabra. ¿Podría usted inclinar su rostro, mi amado hermano, y entrar en el espíritu de la oración? Bendito sea el nombre de Cristo. Soberano y amado Dios, aleluya, en cuyo nombre, en cuya presencia humildemente queremos venir, Padre, alabándote y glorificándote y exaltándote, dándote gloria y la honra, el loor, la majestad y el señorío. Padre, suplicándote que una vez más no tengas en cuenta nuestras faltas y errores, nuestros pecados, nuestras maldades, nuestra ligereza de labios, de pensamiento, nuestras actitudes incorrectas, por no tener discernimiento de tu espíritu, por no entrar en el espíritu. Dios mío, por no tener la capacidad espiritual de discernir las cosas por tu espíritu. Padre, no intelectualmente, porque vamos a agarrar el blanco. Dios mío, para de tal manera, mi Rey, cuando actuamos de esa manera, Padre, en tu espíritu, entonces podemos ver cosas suceder. Entonces podemos ver los cielos abiertos. Dios mío, gloria, y podemos entender, Padre, con mucha claridad, y podemos ver la luz, Padre, de tu palabra revelada para este tiempo en nuestros corazones. Permite, mi Rey soberano, que no nos guiemos, Padre, por nuestros sentidos naturales, mi Rey soberano, oh Dios, nuestros sentidos carnales,
que son los que utiliza Satanás, Padre, oh Dios, para desvirtuarnos del camino en el cual tú nos has puesto y para llegar a ese lugar, Dios mío, al sumo llamamiento, a llegar a la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Padre, ayúdanos ahora, mi Rey soberano, y concédenos gracias por tu palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo bendigo, Padre, a tus pequeñitos, padre, madre, hijos, nietos, sobrinos. Yo bendigo a todo el núcleo familiar, Padre, de los que nos escuchan en esta mañana. Dios mío, que tu gracia bendita y santa abundantemente los arrope, mi Rey soberano. Que ellas puedan sentir ahí a su lado el impacto de tu presencia en sus corazones. Padre, que podamos escuchar en el Espíritu. Que podamos, Señor, tener comunión en el Espíritu. Es la única manera, Padre, que no vamos a sentir, Dios mío, pesadez en nuestros corazones ni en nuestro cuerpo. Que no nos vamos a dormir. Padre, que podamos escuchar en el Espíritu. Permite que podamos entrar en el Espíritu, Padre mío glorioso. Que podamos entrar en esa esfera espiritual. Que podamos estar en la estancia bendita de Santa tuya, mi Rey. Y entonces podamos aprovechar este momento glorioso, Padre, donde podemos compartir tu bendita y santa palabra. Dios mío, ayúdanos a entrar en el Espíritu, a entrar en la esfera espiritual, Dios mío, y permítenos, Señor, que podamos salir de esta esfera natural donde nos encontramos, Padre, en donde realmente nunca podemos entenderte ni comprender tu palabra de verdad, ni tu palabra, Señor y Dios, hablada para este tiempo. En el nombre de Jesucristo, ayúdanos ahora, Padre, concédenos tu gracia y dispón nuestros corazones para que por la influencia de tu Santo Espíritu podamos entender y comprender lo que tú nos quieres decir en esta hora. Podamos escuchar, Señor Jesús. Y escuchar quiere decir poner por obra tu consejo sabio. En el nombre de Jesucristo, Padre, te damos la gloria y la honra por siempre. Una vez más, Señor, yo saludo a mis hermanos. Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones a mis hermanos que están al otro lado, en la web, al otro lado, mi amado hermano, escuchándonos, y mis hermanos que están allá internacionalmente viéndonos fuera del país, a nuestros hermanos fuera de la ciudad, igual de fuera del departamento también. Les hago una cordial bienvenida, mi amado hermano, a esta sintonía por este medio. Que la gracia de Dios abundantemente sea sacudiendo sus vidas y también inundando su corazón, inundando su espíritu de su santa presencia. Es la única manera como nosotros podemos enamorarnos del Señor. Cuando usted siente la presencia divina de Él, y entonces podemos seguir y seguir y seguir, mi amado hermano, queriendo más del Señor Jesucristo. Mientras eso suceda, entonces no dejemos la presencia del Señor. Mantengámonos en su presencia santa y bendita, que es la que debemos nosotros estar en este tiempo. Mantenernos en la presencia santa y bendita de nuestro Señor y suficiente Salvador Jesucristo. Alabado sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjense, quisiera empezar diciéndole lo siguiente. Fíjense todo lo que el apóstol San Pablo hablaba. De estar en el Espíritu. Dice, yo quiero orar en el Espíritu. Cantar en el Espíritu. O sea, ¿para qué? Para que realmente usted sienta la esencia de eso. Gloria a Dios. Pero si miramos lo que el apóstol Juan, lo que Juan estaba observando, lo que le sucedió a Juan el divino, el profeta. Fíjense escuchen lo que la hermano Branham, el profeta, nos dice al respecto. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. Yo estaba en el Espíritu. No era una condición natural, carnal, en donde él estaba. No estaba en una manera como regularmente nosotros andamos en este tiempo. La Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo era un místico para los que estaban, para el mundo, por la manera en que él actuaba, en que él pensaba, en que él hacía las cosas. Él era un místico. Por eso se ganó tantos enemigos, porque no podían entenderlo. Y una persona que vive en el Espíritu es un místico para los demás. Y será muy difícil que la gente le entienda, eso es verdad. Porque así como Cristo que andaba en el Espíritu, así también nosotros, mi amado hermano, si andamos en la misma condición en que el Señor Jesucristo estaba, nosotros hemos sido llamados a ser místicos ante la gente. Ahora, eso no se refiere a que usted ande todo sucio y ande como que cabizbajo y como que no le habla a ninguno. Eso tampoco es así, porque muchas veces llevamos la cosa a los extremos. Tenemos que discernir lo que el Señor Jesucristo con su palabra nos está diciendo. Eso nos habla, mi amado hermano, de que nosotros estamos mirando algo que la gente no ve. La Biblia nos enseña que cuando Jeremías estaba en Samaria y él vio Samaria era una ciudad muy próspera y muy hermosa, un puerto, pero él dice, él no estaba observando esas cosas que estaban en Samaria.
Jeremías estaba viendo el pecado que estaba ahí en Samaria. Estaba viendo otra cosa. Entonces, el Hijo de Dios no está viendo las bondades que este mundo está ofreciendo. El Hijo de Dios está viendo, mi amor, la condición del mundo. Está viendo lo que está sucediendo a su alrededor. Y está diciendo, Dios mío, ten piedad de la humanidad, ten piedad de la gente, ten piedad aún de nosotros mismos. Eso es lo que debe estar el Hijo de Dios observando, mirando cómo se mueve del Señor y condenando todo aquello que esté malo. Eso es verdad, mi amado hermano. Por eso la condición nuestra debe ser muy diferente y nuestra posición, nuestro andar, nuestro actuar, nuestro hablar y nuestro pensar debe ser totalmente fuera de lo que este mundo hace. Totalmente diferente, mi amado hermano. Gloria a Dios. Juan decía, yo estaba en el Espíritu. Eso es una cosa tremendamente bendita y gloriosa, mi amado hermano. Y eso es lo que nosotros como iglesia, como hijos de Dios debemos amar, andar en el Espíritu. Si andamos en esa esfera espiritual, vamos a ver cosas, vamos a escuchar cosas, vamos a discernir cosas. Va a ser muy diferente, mi estimado hermano, gloria a Dios, que andar en la carne. Es muy distinto. La gente hoy está más pendiente, mi amado hermano, más preocupado por lo que ve que por lo que no ve. Pero Dios nos ayude en esta mañana, iglesia, a comprender toda esta. Yo estaba en el Espíritu. Ahora, se podría decir de esas palabras como dice el profeta. Es todo de la vida cristiana. Es todo lo de usted y mío. Si vamos a vivir como cristianos, tenemos que estar en su espíritu. Ahora, Juan no estaba diciendo que él estaba en su propio espíritu. Eso no hubiera producido esas visiones. Tenía que ser espíritu de Dios. Tiene que ser el espíritu de Dios en nosotros también. De otra manera, mi amado hermano, todos nuestros esfuerzos son en vano. Entienda eso, iglesia. Pablo dijo, yo oraré en el Espíritu, cantaré en el Espíritu y viviré en el Espíritu. Vivir también escuchar en el Espíritu. Porque si no escuchamos de esa manera, entonces vamos siempre a errar el blanco y vamos a estar, mi amado hermano, con un conflicto con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque escuchamos siempre a nivel de la carne, a ese nivel, en esa esfera de lo intelectual. Y así no es, porque dice la palabra de Dios, mi amado hermano, que las cosas de Dios, tu misterio ahora en nosotros, deben discernirse espiritualmente. Y hoy necesitamos, amado, de revelación para entender la revelación. Porque si esa revelación no viene a nuestros corazones por el Espíritu Santo, vamos a entrar en conflicto con la palabra de Dios, mi amado, y vamos a tener problemas. Sí, Señor. Cuando uno escucha la palabra, uno viene en disposición, no en prevención. Sí, Señor. En disposición de escuchar la palabra. Y si de pronto algo no entendemos, escudriñemos la Biblia de buena manera y miremos lo que está sucediendo y miremoslo, cotejémoslo por la palabra de Dios. En boca de otros 3 testigos conste toda palabra. Busquemos la escritura, no aisladamente, pero busquemos totalmente los textos y los contextos donde nos pueden dar explicación de las cosas que muchas veces no entendemos a nivel de la intelectualidad, porque dice la escritura se han de discernir espiritualmente y por eso es que vienen los conflictos tremendamente. Si algo bueno ha de venir a nosotros, a usted y a mí, tiene que ser revelado por el Espíritu, confirmado por la palabra y hecho manifiesto por medio de los resultados que produce. Para siempre sea el nombre de Cristo glorificado. Pablo dijo, oraré en el Espíritu. Ahora nosotros entonces tenemos que movernos también, mi amado hermano, movernos también de esa manera, así como ellos, aquellos hombres de antaño se movieron, también nosotros. Por eso nosotros vamos, mi amado hermano, moviéndonos. Nos movemos siempre de lugar en lugar, de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque estamos en la carne, no en lo intelectual, no en lo espiritual. Viene Satanás y nos unge, mi amado, en la carne, así es, con muchas otras cosas. Fíjese, entienda, Pablo dijo, oraré en el espíritu, pero Satanás actúa a nivel de la carne, mi estimado hermano, también. Y a través de las emociones, a través de los afectos, a través de los sentimientos, a través de la conciencia, de razonamiento. Mi hermano, son vías a nuestro espíritu. Sí, eso es verdad. Y nos unge. Nosotros entonces, mi hermano, nos movemos por eso, mi hermano, entonces, por esa clase de emociones y nos cerramos. Porque es a ese nivel que Satanás actúa, mi hermano. Por el nombre del Señor. Pablo dijo, oraré en el espíritu. Pero las escrituras, mi amado hermano, nos enseñan, así como dijo Pablo, mi amado hermano, muy diferente a cómo nosotros nos movemos en este día. Nosotros tenemos que movernos en el Espíritu, orar en el Espíritu, no en su Espíritu ni en el mío, en el Espíritu de Cristo. Yo y usted debemos orar en el Espíritu Santo siempre.
que nos mostrará la palabra desnuda, mi amado hermano, y nos guía a la promesa o a las promesas. Ahora, ya no veremos la palabra en una manera física o intelectual, en un mundo o esfera física, solo recitando textos y citas del profeta, sino que el Espíritu Santo, mi amado hermano, nos va a llevar a ese mundo, a una dimensión espiritual y sobrenatural, gloriosa, en donde todas las cosas verdaderamente pueden ser posibles, mi amado hermano. Para que, dice la Biblia, para el que cree, todo le es posible. Entonces el Espíritu Santo lo trae a la palabra y podemos recibir lo que hemos pedido. Gloria a Dios. Porque cuando eso ocurre y estamos en esa manera, entonces el Espíritu y la palabra se hacen uno. Mi hermano, mi precioso y muy amado hermano. Observe eso, mi amado hermano. Tan seguro como Juan tuvo que estar en el Espíritu, porque debió estar primeramente en el Espíritu para ver los resultados. Él tuvo que estar en el Espíritu, mi amado hermano. Entonces puede ver las manifestaciones gloriosas de Dios, sobrenaturales. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Entonces, mi amado hermano, así como Juan estaba en el Espíritu para recibir directamente de Señor Jesucristo esas revelaciones tan tremendas, así también nosotros necesitamos estar en el Espíritu, eso dice hermano Branham, para entender las revelaciones que Dios nos ha dado. De otra manera, mi amado hermano, no lo vamos a entender. Para vivir en su palabra y por su palabra, porque Él es el mismo Espíritu, iglesia. Ahora, uno no puede avanzar nada hasta que primero estemos en el Espíritu de Dios. Y entonces Dios podrá usarnos. De lo contrario, Dios no puede usarnos, mi amado hermano. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Ahora, dice la Escritura que Juan fue transmitido a la isla de Pasmo en el Espíritu al día del Señor. Ahora, el profeta nos enseña, dice que este es el día del hombre. Así es, el hombre está luchando. Pero el día del Señor vendrá cuando estos reinos serán los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Entonces habrá el gran milenio, el día del Señor, el día de su venida, sus juicios, ese será el día del Señor. Entonces, fíjate, Dios trasladó a Juan, cuando Juan entró primeramente en el Espíritu. Una cosa trae la otra, mi amado hermano. Primeramente él tuvo que estar en una condición tal para poder ver a Dios obrar de una manera sobrenatural y el poder ver aquellas cosas que Dios le permitió ver. ¿Para qué? Para que las escribiera y las estuviera ahí dispuestas para que nosotros hoy, mi amado hermano, a través del santo profeta de Dios pudiéramos entenderla y comprenderla. Pero fíjense que nos está diciendo aquí el profeta a nosotros, que si Juan necesitó estar en el Espíritu para poder entender, ver aquellas cosas, a nosotros también necesitamos estar en ese mismo nivel, iglesia. Porque de lo contrario, como les decía al principio, vamos a tener conflicto con la palabra revelada también para este tiempo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Estoy citando esto del mensaje de la visión de Patmos y el libro de las edades. Y el profeta nos enseña en este extracto que este es el día del hombre. Y por esa razón lo critican a uno y hacen lo que quieren con uno. Pero habrá un tiempo. Lo llaman a uno, mi amado hermano, santo rodador y fanático. Pero vendrá un tiempo o de pronto en que estamos siendo engañados, que no comprendemos bien la palabra de Dios. En fin, lo que la gente se les viene a sus mentes. Dice la Escritura, vendrá un tiempo en que no lo harán más, gemirán, se lamentarán y caerán a sus pies. La Biblia dice en Malaquías 4, 1 al 3, que ustedes caminarán sobre las cenizas después de que ellos se hayan quemado. No dejarán ni raíz ni rama, exactamente lo que la Biblia dice. Los justos andarán sobre la ceniza de los malos. Eso es exacto. A ellos no les dejarán ni raíz ni rama, nada, ni hermano, a dónde regresar. Y ellos estarán terminados, dice la Escritura. Ahora, sabemos como el profeta nos enseña que este es el día del hombre, hechos del hombre, obra del hombre, iglesia del hombre, ideas del hombre, pero el día del Señor está por venir. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Pero nosotros analizamos eso, el profeta está diciendo, este es el día del hombre. No nos sea extraño, mi amado hermano, que el hombre quiera poner sus ideas, anteponerla al pensamiento divino, a lo que Dios nos ha revelado en este tiempo. No nos sea extraño eso, porque lo está diciendo el mismo varón de Dios. Usted dirá, pero fulano pensó que tal puede errar en un blanco. ¡Claro que sí! ¿Cómo no vamos a decir que no, mi amado hermano? Por eso es que uno debe cotejar todas las cosas con la palabra, pero en el contexto escritural también. Gloria a Dios. Y también, mi amado hermano, mirando los tiempos y las sazones para la aplicación de la palabra de Dios y colocarla en el tiempo y en el lugar correcto.
porque de lo contrario vamos a errar el blanco y entonces vamos a tener problemas nosotros con la palabra revelada para este tiempo. Y mire usted los problemas que van a venir, iglesia. Entonces el mismo profeta nos dice, este es el día del hombre, hechos del hombre, obras del hombre, iglesia del hombre, idea del hombre. Usted dirá, pero es que tenemos el mensaje. Sí, pero el mensaje, fíjense cómo lo están trayendo en este día, mi amado hermano. Cuántas cosas le han estado agregándole y quitándole al mensaje del tiempo del fin. Es una desgracia, mi amado hermano, lo que está ocurriendo en este tiempo. Y es la verdad, no podemos ocultar, mi amado hermano, no podemos ocultar, no podemos, como dice mi mamá, el son con las manos. No, señor, eso está ocurriendo. Ahora mismo es una desgracia lo que están haciendo con el mensaje de este tiempo, mi amado hermano. Totalmente saliéndose de los lineamientos que el profeta bendito nos estableció a su iglesia hoy. Y verán ustedes los resultados al final de todas estas cosas. Que Dios nos ayude, mi amado, para ser sincero, mi estimado hermano, y hablar la verdad los unos para con los otros. Y no tratar de escaparnos a esa verdad. Gloria al nombre del Señor. No escaparnos a esa verdad. No procurar nosotros inventarnos cuentos o posiciones o situaciones en donde no queremos aceptar la palabra real, no queremos aceptar la palabra siendo que es verdad. Siendo lo que se dice es verdad. Porque de pronto, si lo dice un pequeñito, mi hermano, como hablaba el Señor Jesús y hablaban todos esos grandes profetas de Dios que andaban hasta malolientes, dice la Escritura, no tenían ninguna apariencia de predicadores ni de nada de eso. Entonces, porque lo decían ellos, no se les creía. Pero venía un sumo sacerdote, un gran, estos varones elocuentes, grandes, entonces de pronto se les ponía mucho más interés. Y eso es verdad, eso ocurre todo el tiempo, no podemos engañarnos. Ahora no estamos hablando mal de nadie, es la realidad que se vive en este tiempo. Gloria a Dios, es la realidad. Fíjese, mi estimado hermano, lo que la palabra nos enseña. Lo que lo dice la Biblia en 2 Corintios 4, verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, no nos engañemos, porque regularmente estamos viendo ese vaso. Mi amado hermano, como el vaso no tiene ninguna apariencia, pero Dios nunca se guió por las apariencias. Él se guió, mi amado hermano, por eso decía que nosotros debemos juzgar con justa causa, no por apariencia, mi amado hermano, sino que por el Espíritu. Y la Biblia nos enseña que nosotros debemos juzgar los espíritus si son de Dios. ¿Y cómo? Por la palabra. Si se sale de la palabra, mi amado hermano, tenemos que tener cuidado. Es lo que debemos actuar en este tiempo, que es el tiempo más peligroso que hay. Por Dios. Gloria al nombre del Señor. Mire, la mayoría de nosotros los humanos hoy, de las personas que se mueven, mi amado hermano, que algunos que decimos que somos cristianos, se mueven en el mundo natural, humano, por vista. La mayoría de las personas hoy, mi amado hermano, se mueven en este mundo natural, material, por vista. Se mueven en el mundo de los sentimientos, de los afectos, de los razonamientos. Es una esfera o una estancia que es controlada por Satanás. Observemos eso, iglesia. Que es controlado por el diablo, por el espíritu del anticristo, que unge a la gente a pesar de que a que la gente piense y actúe, mi amado hermano, creyendo que son o están correctos en lo que dicen y hacen a nosotros que los otros están equivocados, iglesia. Y eso sucede porque miramos las cosas desde el punto de vista intelectual, carnal. Caminamos por los sentidos de la carne, por los sentimientos, por los afectos. Ahora, no lo digo en forma despectiva o en forma ofensiva, sino que debemos revisar, iglesia, cómo es nuestro discernimiento. Así es. Y a veces, o la mayoría de las veces, iglesia, lo hacemos por la carne, que es controlada por los sentimientos, por los afectos, por los razonamientos, la memoria, la voluntad. Hola, mi amado. Y cuando estamos de esa manera, solamente podemos subir a la altura de los halcones. Usted entiende lo que el profeta nos enseña, ¿verdad? Por estar en la esfera de lo natural, mi amado hermano. Pero hoy, por la gracia de Dios, existe otra atmósfera que es para los aguiluchos del gran águila, donde pueden elevarse y subir tan alto, donde otros no pueden llegar, mi amado hermano, a esa altura de la revelación. Iglesia, Pablo dijo
Pablo dijo, andad en el Espíritu. Gloria a Dios, porque de esa manera él podía comprender muchas cosas, mi amado hermano. Dice él, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne, mi amado hermano, entran primeramente por la vista, por los sentimientos, por todo eso que se mueve, mi amado hermano, a nivel del espíritu del hombre. Celos, contiendas, disensiones, queremos razonar, los afectos, nos duelen muchas cosas y tenemos unos sentimientos encontrados, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque los afectos, iglesia, y los sentimientos muchas veces nos hacen errar el blanco. Nos hacen errar el blanco y usted sabe de que eso es así. Nosotros no podemos guiarnos por esas cosas, por esa clase de sentimientos ni afectos, mi amado hermano, ni razonamiento. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo jamás se guió por eso. Cuando una vez le dio el apóstol San Pedro, jamás te ocurra a ti, Señor, eso. Cuando le dijo, yo tengo que ser entregado y tengo que ser sacrificado. Y Pedro le dijo, Señor, jamás te ocurra eso a ti. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. ¿Acaso sabía Pedro de que estaba siendo usado por el diablo? Y así muchos cristianos que no viven en el Espíritu también están actuando de la misma manera, mi amado hermano. Sí, Señor. Desafortunadamente esa es la realidad de nuestra vida hoy. Porque no queremos nosotros meternos en la esfera del Espíritu, que Dios mismo nos puede mostrar la esencia y la realidad de las cosas. No mirarla a ese nivel intelectual nuestro, porque vamos a fallar el blanco siempre. Entonces vamos a mirar que lo que vemos parece que no es, pero puede que sea, mi amado hermano. Gloria a Dios. No lo damos por jactancia, pero eso es para que usted y yo abramos los ojos espirituales y le pidamos a Dios que nos ayude a entrar en la esfera espiritual y no errar el blanco. Porque erramos el blanco, mi amado hermano, y nos llevamos a todo el mundo por el medio. Padre, madre, hijo, a todo el mundo. Porque si usted hierra el blanco, mi amado hermano, también va a errar el blanco lo suyo. Y si usted vaya, iglesia, en ver las cosas, mire usted a dónde va a llevar a los suyos también. Sí, Señor. Eso es lo que sucede hoy. ¿Por qué? Porque no andamos en el Espíritu. Andamos más que todo a nivel de la carne, a través de los sentimientos, de los afectos, de los razonamientos. Y por eso es que erramos siempre el blanco. Y por eso siempre tenemos conflictos. Pero cuando usted anda en el Espíritu, anda en gozo celestial, anda en tranquilidad y en paz. Nada le va a perturbar. Y se mantiene firme, iglesia. Experiméntelo. ¿Por qué no lo experimentamos? Pero nuestra alma es débil, nuestros pensamientos, nuestro propio ser interno es débil. Mi amado hermano. Sí, Señor. No tenemos fuerza del Espíritu de Dios. Aunque podemos dictar o nos podemos declarar la palabra de memoria, de tapa a tapa, mi amado, pero si el Espíritu de Dios no está en nosotros, si el fundamento real que es el Espíritu de Dios no está en nosotros, iglesia, no nos va a servir para nada. Sí, Señor, cualquier cosa nos puede tumbar. Y entonces nos estamos siempre, mi hermano, cambiando de idea, de pensamiento, y cualquiera nos quita del pensamiento lo que Dios nos ha enseñado, mi amado hermano, por el Espíritu. Por eso te lo dio el Señor Pablo, te lo dio a los Gálatas. Sí, Señor, así como a los Corintios. Y él siempre estaba diciendo, Pablo le decía a los Corintios, oh Gálatas insensatos, Gálatas insensatos. Miren lo que dice la Escritura. Gálatas 3:1. Pablo decía, oh Gálatas insensatos. Fíjense, aquí tienen signos de admiración. Pablo se admiraba y cómo puede ser. ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado, dice claramente entre vosotros como crucificado. ¿Qué os fascinó? A vosotros, dice, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente. Fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién os fascinó? Pablo estaba sorprendido. Porque era un pueblo carnal. Uno decía, yo soy de fulano, yo soy de Perencejo, yo soy de Pablo, yo soy de Juan, yo soy de Perencejo, yo soy del uno, yo soy del otro, mi hermano. Y muchos actuamos de esa manera incorrecta, insensatez. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque actuamos en la carne, por los sentimientos, por los afectos, por los razonamientos. Y no le damos, iglesia, chance al Espíritu Santo que entre en nuestros corazones y nos permita guiar verdaderamente nuestra vida espiritual. Eso es lo que estamos viendo. Si usted se mueve en la esfera natural, va a fallar el blanco todo el tiempo, mi hermano. Sí, Señor. Pablo le decía, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír por fe? Revelación. Tan necios sois, decía él, habiendo comenzado por el Espíritu,
¿Ahora vais a acabar por la carne? Dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano, dice Pablo. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por obras de la ley o por el oír con fe? Amén, mi amado hermano. O por el oír por fe, por revelación. Cuando la puede ser revelada a usted, porque estamos en esa esencia del Espíritu, en el Espíritu, tratando de concebir las cosas que Dios nos ha dado. No de una forma intelectual, no en primer plano, sino procurando pedirle a Dios por su misericordia y en oración, Señor, dame entendimiento de esto porque no quiero fallar. Yo quiero que eso me traiga claridad a mi corazón. Ahora, si nosotros nos ponemos una coraza, mi amado hermano, gloria a Dios, porque siempre estamos refutando las cosas, ténganlo por seguro que no va a llegar al alma nuestra, porque mismo nosotros nos estamos limitando a que Dios nos traiga su revelación bendita y santa a nuestros corazones. Sí, Señor, eso es lo que está sucediendo en este día, iglesia. Por el nombre del Señor. Por eso el profeta nos enseñaba, por Dios, ahí en este mensaje de las edades, a ver, la visión de Pablo dice, ahora este es el día del hombre, hechos del hombre, obras del hombre, iglesia del hombre, ideas del hombre, pero el día del Señor está por venir. Ahora, Juan estaba en el Espíritu, él entró en el Espíritu, entonces las cosas empezaron a acontecer. Cuando uno entra en esa esfera, obviamente podemos ver algo diferente. Y entonces cuando él llegó allí, él escuchó una trompeta. Ahora, una trompeta siempre anuncia que algo se está acercando. Un rey se acerca, suena una trompeta. Cuando Jesús se aproxima, él sonará una trompeta. Y en este tiempo está sonando una trompeta. 1 Tesalonicenses 4:16. ¿Eso es correcto, mi amado hermano? Cuando José salía, sonaba una trompeta. Génesis 41, 14 al 44. Y ahora algo viene en camino, mi amado hermano. Juan entró en el Espíritu, así es. Y él escuchó una trompeta. Y él se volteó para ver lo que estaba detrás de él cuando él escuchó la trompeta. Y después que entró en el Espíritu, mi amado hermano, él empezó a ver cosas y a escuchar cosas. Apocalipsis 1, 9 al 18. Ya lo leímos antifonalmente. Gloria al nombre del Señor. Ahora, el profeta dice aquí, mi amado hermano, que él con lo que muchas veces tropiezan muchos cristianos, mi amado. Dice que quizás Juan estaba danzando, brincando, corriendo todo alrededor de la isla. Él estaba gozándose, él estaba en el Espíritu. Eso puede sonar sacrílego, pero no lo digo en esa forma, dice el profeta. ¿Ven? Él pudiera haber estado haciendo eso. Yo creo que él estaba gozándose en el Espíritu, alabando a Dios. Porque eso es exactamente lo que sucedió cuando el Espíritu cayó la primera vez allá en Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos, ellos se portaron como si estuvieran borrachos, hombres y mujeres borrachos, y actuaron como si estuvieran ebrios y hablando rápidamente. Una persona que tenga el Espíritu y habla en lengua, mi madre, es una ametralladora. Y portándose así hasta que la gente decía, esta gente está llena de mosto. Cuando es esas cosas así como que todas raras, gloria a Dios, como que se pierde la misticidad. Eso es lo que la gente piensa. Que tanta revolución y tanta habladuría y tantas cosas y tanto movimiento, ¿para qué? Eso no es de Dios. Algunos, mi hermano, rechazan eso. Mire, ese fue el primer error que mi hermano que la iglesia puede empezar a cometer, iglesia. Rechazar siquiera el don más pequeñito, que es el don de lenguas. Sí, Señor. Que Dios nos libre de algún día rechazar algún don del cuerpo místico de Cristo, iglesia. Gloria a Dios. Entonces la gente se burlaba y eso es verdad. Ahora, con usted, yo no me burlo, pero lo rechaza, que es peor. Así, ahora la gente se burla porque no sabe qué es eso. Y otro, porque no lo conoce, ¿verdad? Pero usted que dice que la Biblia que está eso ahí, lo rechaza porque no lo queremos aceptar. Que Dios dio dones a los hombres, dice la Biblia, y también a los rebeldes, para que habiten ellos Jehová Dios. Y Dios dio estos dones, mi hermano, y entre eso está el don de hablar en lengua, interpretación en lengua. Dios lo dio, nosotros no podemos quitarle, cercenar al cuerpo de ese glorioso don que Dios le dio a la iglesia. Y eso debe estar para ayuda en la iglesia, pero hoy no lo queremos. En ciertas circunstancias sí. Obviamente, para eso hay que tener un orden. El profeta nos enseñó cómo cómo poner todos los dones en orden, para que no haya confusión, mi amado hermano, porque Dios no es un Dios de confusión, tampoco ni de desorden. Dios es un Dios de orden, para Dios. Entonces, esa es la forma en que ellos actuaron la primera vez. Así que cuando el Espíritu vino otra vez, es probablemente, y Juan se portó de la misma manera. ¿Ven? No hay nada nuevo acerca de esta cosa. Ahora, esta es una religión antigua, y nosotros tenemos una religión antigua. Gloria a Dios.
Muchas veces queremos que la cosa sea toda así, toda, que ni la gente ni se ría, mi amado hermano, ni mucho menos. Gloria a Dios, con mucha solemnidad, pero así no es el Evangelio, mi amado hermano. El profeta nos enseña, y ahorita nos dirá, bueno, lo vas a tomar como una muleta, pero es que él lo dice. Dice, el nuevo nacimiento es un desorden. Gloria a Dios. Y usted, bueno, no tengo tiempo para explicar todas esas cosas, pero cuando Dios quiere dar un nuevo nacimiento a una persona, mire todo lo que ocurre, iglesia. Gloria a Dios. En el espíritu en el día del Señor. Y estaba en el espíritu en el día del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Pablo nos dice que debemos cantar en el espíritu. Así es. Y aún incluso, mi amado hermano, hablar en el espíritu, oír en el espíritu para poder tener discernimiento y no errar el blanco y no despreciar una palabra que Dios nos ha dado. Porque el mismo espíritu, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, que usted sabe que está lleno del Espíritu Santo, que usted ha tenido un nuevo nacimiento por el Espíritu de Dios, mi amado hermano, usted no va a errar el blanco. Sí, Señor. Cantar en el espíritu es ser trasladado a una atmósfera sobrenatural, gloria a Dios, en donde usted se goza dentro de usted mismo y sabe que hay algo que no es suyo, no es de esta esfera, es algo muy diferente y no quiere salir de ahí. La música, mire, la música cuando se canta en el espíritu puede liberar, te puede liberar a usted o a mí, mi amado, cuando se canta y se toca en el espíritu. Eso es glorioso, mi amado hermano. Hoy naturalmente todo se ha pervertido, se ha pervertido, mi amado hermano, y hoy hay más escándalo que otra cosa, y entonces, gloria a Dios, pero a la gente le gusta esas cosas. Ahora, nosotros hemos sido enseñados, mi amado hermano, muy diferente, una manera muy distinta para adorar, gloria a Dios. Fíjense algo, porque la música, cuando se canta en el espíritu, algo ocurre, y ocurre en el espíritu de las personas. La Biblia nos enseña del joven David, cómo él era el paje de armas de rey Saúl. Y sabemos que David era un salmista por excelencia. Tenía un don, mi amado hermano. Y pasa que cuando un espíritu inmundo venía y perturbaba y acosaba al rey Saúl, entonces Saúl pidió que le trajeran a un cantante, a un cantor, o un salmista, y le trajeron al rey David. A David, él tocaba el arpa y era un salmista por excelencia. Entonces él tocaba el arpa y los demonios dejaban tranquilo al rey, lo que lo perturbaba. Ahora, la música correcta, mi amado hermano, trae liberación. Para Dios, himnos y cánticos espirituales son una excelente, mi amado hermano, y gran ayuda para hacer bajar el poder de la presencia de Dios, del Espíritu Santo en nuestras almas, iglesia, y hacer que la palabra, mi amado, surta su efecto cuando cantamos de esa manera, iglesia. Ahora que también, por eso es que también el Espíritu, la persona puede cantar muy hermosa, muy bonita, porque puede tener voz de turpial o de lo que sea, mi hermano. Así es, la mejor soprano y la mejor música de esta, pero si no está en el espíritu, no va a hacer ningún efecto a la persona. Intelectualmente puede gozarse en la carne, eso es verdad, pero en el espíritu no está haciendo ningún efecto, porque esa canción no viene de lo más profundo del corazón, sino viene de una unción pervertida de la carne, así es, por un don que está ahí y queremos exaltarlo. Así no va a operar, porque nosotros no cantamos para el hombre, tenemos que cantar es para Dios. Y es la única manera que entonces eso puede hacer un impacto tremendo en nuestras vidas y puedan haber libertad de las personas y aún de las mismas personas, mi hermano, que entonan cantos e himnos. Sí, Señor. En el espíritu, para que pueda hacer verdaderamente efecto a nuestra vida. Por eso decía que la música correcta, o sea, cuando hablo de música correcta es aquella que es ungida por el Espíritu Santo de Dios. Himnos y cánticos espirituales, mi amado hermano, que pueden ayudar a hacer y liberar al pueblo en un momento dado, a su vida, a nuestra vida, a nuestras almas. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Yo me acuerdo, mi amado, la Biblia habla aquí, en algún mensaje el profeta hace referencia a esto. Cuando el Espíritu y la palabra entran en contacto, trae unos resultados deseados. Aleluya. Hubo un profeta, el profeta Eliseo, en 2 Reyes, capítulo 3, verso 15, que él se encontró en una situación desagradable, de enfado, de molestia, por el rey Joram. Está en 2 Reyes 3, 15 en adelante, antes del primer verso en adelante. El rey Joram, que era hijo de Acab, del rey Acab, quien ya había fallecido. Y ustedes saben quién fue Acab, mi amado hermano.
¿Y qué pasa? Que el hijo heredó muchas de sus malas costumbres y sus malas acciones de su padre. Y por eso el pueblo de Israel estuvo en un momento dado en una situación difícil porque iban a una campaña y quedaron sin agua. Y entonces iban a luchar 3 reyes contra otras naciones, contra los amalecitas. Y entonces en ese afán, mi amado hermano, fueron por cierto lugar. ¿Y qué sucedió? Que se le acabó el agua y estaban pereciendo. Estaba en una situación difícil. Y entonces alguien dijo de que por ahí andaba un profeta. Iremos, no sé qué es lo que estaba pasando. Usted lo habló en la casa, mi amado hermano. Y mandaron a llamar a Eliseo. Entonces cuando Eliseo vino a la presencia de estos reyes, él estaba, cuando vio a Jorán, obviamente, él no le desagradó la presencia de Jorán, porque era un rey pagano, que había salido totalmente de la palabra de Dios y estaba haciendo las mismas malas costumbres que su padre y su madre hacían, mi amado hermano. Entonces, pero fíjate la condición en que estaba el profeta, el rey, y esa condición, mi amado hermano, de enojo, esa condición de enfado, de desagrado, es un mal espíritu. Y entonces él tenía que, para poder realmente tener palabra de un así dice el Señor, él tenía que cambiar su estancia en su corazón. Y él dijo, traedme un tañedor, para Dios, traedme un tañedor. Es verdad, que cuando el tañedor vino y empezó a cantar, empezó a entonar cántico, naturalmente, Eliseo entró en una esfera espiritual totalmente distinta. Y entonces él pudo ver visiones, mi amor hermano. Amén. Para Dios. Entonces yo le invito a que lea esa escritura en 2 Reyes 3:15, ahí después que termine este servicio, mi amado hermano. Y mire cómo actuó Dios en ese momento a través de una canción que fue, de un canto que fueron entonados en el Espíritu. Y el varón de Dios también entró en el Espíritu para poder ver visiones de Dios y poder entonces darle una palabra ¿a quién? A estos reyes. El rey le dijo, entre otras cosas, le dijo el rey Eliseo a Jorán, le dijo, si no tuviera respeto por el rey de Israel, por el rey de Judá, Dios, por el rey de Judá, dice, ni siquiera te miraría a ti. Dios. Entonces, fíjense que fue algo tremendo, porque él estaba como que enardecido. Y en ese estado, mi hermano, de pronto no estaba como en condiciones para orar. Y yo, tráeme un tañedor. Necesito que alguien cante unos himnos hermosos, unos himnos agradables, unos cánticos celestiales, para poder yo venir, entrar en la presencia de Dios, en la presencia divina. Entonces, Eliseo en su espíritu de enojo y desagrado, mi amado hermano, necesitó subir a una esfera distinta para poder tener contacto con Dios. Y si Eliseo lo tuvo que hacer, ¿qué de nosotros, mi amado hermano? ¿Qué de nosotros hoy? Amén, mi amado hermano. Gloria al nombre de Dios. Ahora, si continuamos refiriéndonos a Juan, lo que está sucediéndole a Juan, mi amado hermano, después que él entró en el Espíritu, en el día del Señor, y tan pronto como él entró en el día del Señor, él escuchó una trompeta. Gloria a Dios, mi amado hermano. Empezó a escuchar cosas, a oír cosas. Y entre otras cosas, la voz le decía, yo soy el alfa y el omega, primero y el último. Yo soy ambos, alfa y omega. Antes que yo te demuestre alguna cosa, yo quiero que tú sepas quién soy yo. Pero fíjate, Dios primeramente lo llevó a él a un estado alto, a una esfera totalmente distinta a la que se encontraba en un principio. Él entró en el Espíritu, gloria a Dios, y entonces pudo escuchar cosas sublimes, inefables, aleluya. Uno sabe, mi amado hermano, fíjense, entonces Dios quería mostrarle a través de esta visión a Juan quién era el Señor Jesucristo. Y como el mismo profeta nos enseña, esa es la primera cosa que él hizo saber a Juan, quién era él, quién es acercándose. Ese es el Rey Jesús, el Rey Dios, el Rey Espíritu Santo. Él dijo, yo soy todo eso, soy la A hasta la Z, soy el principio y el fin, soy el inmortal, soy el eterno, alabado sea el nombre del Señor. Y por eso nos enseña que la más grande de las revelaciones es la deidad suprema, la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y uno no puede llegar a primera base hasta que crea eso y salir. Y eso es lo que dijo Pedro. Arrepiéntanse y entonces vean la deidad. Se han bautizado en el nombre de Jesucristo para la remisión de sus pecados. Y entonces están listos para entrar en el Espíritu. Aleluya. Hechos 2, 37 al 41. Sí, Señor. La primera cosa que usted y yo tenemos que conocer es la deidad de Cristo Jesús. Yo soy el alfa y la omega, soy el alfa, de la A a la Z, no hay más que yo. Yo estaba en el principio, yo estaré en el fin. Yo soy el que era, que es y que vendrá, el Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Piénselo, eso es lo que la trompeta dijo cuando Juan entró en el Espíritu.
Ahora, ahí en las edades, dice el profeta, ore usted a Dios para que le dé revelación por su espíritu. Ese es el primer paso. Entre en el espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy mucha gente no quiere andar en el espíritu. Le da pereza, mi amado hermano. Vamos a orar y da una pereza a orar. Qué cosa tan terrible. ¿Por qué? Porque no entramos en el espíritu. La única manera de que usted entre en el espíritu es que se meta primero, empiece, hable, empiece a hablar con el Señor Jesucristo, glorifíquelo, exáltelo, denle, porque la estancia tiene que cambiar. Cuando usted, porque la carnecita, mi hermano, es una lucha que usted va a tener, y eso es verdad. Nada en contra de eso, es una lucha que usted va a tener, pero dice la Escritura que usted va a vencer, resistir al diablo y de vosotros irá. Porque la carne, la cual está, Satanás utiliza nuestra vida, no utiliza nuestra carne. Utiliza que estamos cansados, que estamos una cosa, que tengo pereza, que para qué esto, que para qué lo otro, en fin, cualquier excusa tenemos, mi amado hermano. Y es a nivel de la carne que Satanás actúa. Y por eso es que nosotros debemos tener en cuenta todas esas cosas, iglesia. Dile, diablo, apártate de mí, porque yo voy a orar, yo voy a servirle a Dios, yo voy a alabar a Dios, yo voy a orar al Señor Jesucristo. No importa que usted repita una y otra vez la misma oración hasta que usted sienta el impacto de la presencia de Dios. Sí, Señor, entrar en el Espíritu. ¿Se acuerdan que una vez les decía a ustedes, mi amado hermano, el profeta fue a orar por una niña en cierto lugar, en cierta zona? Gloria a Dios, que en cierto lugar fue a orar por una niña que estaba muy enferma y él tenía que subir una cuesta, pero ya la noche le había cogido. Y entonces él iba, no sé, como que sintió primeramente orar antes de ir a orar por esa niña, a ver qué le decía el Espíritu. Y él le abrió su brazo y empezó a orar, mi hermano, y de pronto sentía, pero él estaba arrodillado en un lugar donde había muchas piedras, y sentía que le maltrataba una piedra y decía, Señor, yo, y sí, que te quitaba la piedrecita, y de pronto otra vez empezaba, Señor, aquí estoy, y de pronto sentía el mosquito, mi amado hermano, y no se podía concentrar. Entonces, porque el enemigo actúa a nivel de la carne, porque esta carnecita que nos arropa, mi amado hermano, es débil. Sí, Señor, y el Espíritu por eso es que tiene que controlarlo. Gloria a Dios. Hay esa doble naturaleza en nuestra vida, mi amado hermano. ¿Y cuál va a ganar? La que usted alimente más. Si usted no alimenta el Espíritu, mi amado hermano, gloria a Dios, su Espíritu con el Espíritu de Cristo, con la palabra de Dios, la carne va a tomar hegemonía, a tomar autoridad sobre su vida. Téngalo por seguro y lo va a hacer usted un 8. Así es. Entonces, el profeta dice que él empezó a orar y los mosquitos y las piedras y no se concentraba y no podía entrar, mi amado hermano, en esa esfera del Espíritu para poder hacer contacto con la presencia de Dios. Aleluya. Hasta que un momento de Dios, no importa, mosquitos, traigan lo que quieran ustedes. Traigan lo que quieran y que me maltraten lo que sea, no importa, yo voy a entrar en el Espíritu. Y empezó a orar y empezó a orar y empezó a orar. Y mi amado hermano, y ya no sintió los mosquitos, ya no sintió las piedras. Y en el instante, y al rato, Dios le dio una visión. Que esa niña estaba siendo sanada, había sido sanada, mi amado hermano. O algo así por el estilo. Entonces necesitamos, si el profeta tuvo que entrar en el Espíritu para poder ver los resultados, a usted y a mí también nos corresponde entrar siempre en el Espíritu. Aleluya. Por eso es que muchas veces no recibimos las cosas de iglesia. Gloria a Dios. Ahora, permítame decirle otra ilustración, mi hermano. Supongamos que necesitamos sanidad. Ahora, ¿qué dice la palabra, iglesia? Pues todos hemos leído innumerables veces, pero no entramos en el Espíritu cuando lo leímos. Gloria a Dios. Amén. Le pedimos a Dios que su Espíritu nos enseñara la verdad genuina del asunto, mi hermano. Si lo hubiéramos hecho, llamaríamos a los ancianos de la iglesia. Confesaríamos nuestros pecados. Seríamos unidos, mi amado hermano. Orarían por nosotros y allí sería el fin del asunto. Santiago 5, 14 al 15. No hay ninguna otra corte de apelación. Dios cumplirá su palabra, iglesia. Necesitamos entrar en el Espíritu, entonces las cosas se lograrán. No vaya primero a dar los pasos. Pero primero entre en el Espíritu, luego de los pasos y observe lo que Dios hará. Aleluya. Amén, mi amado hermano. No vaya a dar los pasos primero. Primero entra en el Espíritu, luego de los pasos y observe lo que Dios hará. Sí, Señor. Ahora, si necesitamos arrepentimiento, mi amado hermano, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Para Dios. Necesitamos sanidad, necesitamos algo. Gloria a Dios, nuestra vida no está correcta entre los ojos de Dios. ¿Qué debemos hacer primeramente? Primeramente, entrar en el Espíritu. Señor, yo quiero entrar delante de tu presencia santa y bendita. Señor, ayúdame. Dios mío, levante sus manos, ore, glorifique a Dios, exalte. Entre, espere hasta que usted sienta el impacto de que Dios está ahí con usted. Que entre usted en una esfera totalmente distinta, en donde se está desenvolviendo.
Y entonces usted verá cómo Dios se mueve. Y entonces verá los resultados. Primeramente entre en el Espíritu. Queremos sanidad, entremos en el Espíritu de la sanidad. Que Dios sana, Dios sanó fulano, Dios sanó a Perencejo, Dios hizo esto. Señor, tu palabra dice, Padre, me arrepiento de mis pecados, de mis errores. Dios mío, me arrepiento de con toda mi alma. Perdóname por todo lo malo que he hecho en esta vida, por mis malos pensamientos, por mis dudas, por mis malos procederes, por mi egoísmo, por lo que sea. Me arrepiento, Dios, con toda mi alma. Algo tiene que salir verdaderamente de su corazón, mi amado hermano. Y entonces el mismo Espíritu Santo va a entrar dentro de su vida y le va a dirigir para que usted ore. Ore, ore y no se canse de orar. Porque muchas veces decimos, pero ya no tengo más nada que decir. Es porque no hay inspiración divina. Eso es verdad. Lo hemos experimentado cada vez. Pero primero tenemos que estar en el Espíritu. Y luego Dios traerá. Mi amado hermano, ¿qué vamos a decir? ¿Qué podemos decir como conviene? No lo sabemos. El Espíritu Santo, mi amado hermano, hablará a través de usted con gemidos indecibles. De pronto habla en lengua cuando está orando. De pronto le vienen palabras sublimes y habla y habla y habla. ¿Por qué? Porque ya no es usted, es el Espíritu Santo que está haciendo intercesión por usted. ¿Por qué? Porque usted entró en la esfera del Espíritu y el Espíritu empezó a actuar en su vida. Y usted empieza a ver las cosas desarrollarse, mi amado hermano, de una manera gloriosa. Aleluya. Eso es lo que debemos hacer en este tiempo. Primeramente, dice el profeta, lo primero que realmente antes de dar los pasos es entrar en el Espíritu. Entrar en la bendita presencia de Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo. Dios cumplirá su palabra. Pero necesitamos entrar en el Espíritu, entonces las cosas se lograrán. No vaya primero a dar los pasos, dice el profeta. Primero entre en el Espíritu y luego los pasos y observe cómo Dios actuará, iglesia. Gloria a Dios. Mire, nosotros lo ilustramos muchas veces como el mundo lo hace. Sí, el mundo en los equipos de fútbol, de béisbol, entra en el espíritu de las cosas. Así es, gloria a Dios. La gente no está ahí sentada como flores pintadas, mi amado hermano, en un papel o en una pintura, gloria a Dios, con un palo seco muerto. Ellos entran en ese mero sentir, mi amado hermano, y se hacen parte de la cosa esa. Amén. Pero muchas veces se odia al cristiano cuando entra en el espíritu de la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios, porque algo está haciendo efecto. Usted está comiendo, o está cantando al Señor, iglesia, y está magnificando y glorificando a Dios. Por eso es que nos llaman fanáticos y aleluya. No hay nada que no harán para demostrar, mi hermano, la gente inconversa, su odio y su desaprobación, cuando un cristiano, mi hermano, de esa manera glorifica y exalta a Dios. Así es. Pero ignore usted todo eso, mi amado hermano. Eso se puede anticipar sabiendo de dónde viene, iglesia. Usted sigue adelante y entre en el espíritu de adoración. Y entonces verá cosas suceder, aleluya. Nuestro espíritu es limpio, fresco, genuino, tranquilo y serio, pero sin embargo lleno de gozo del Señor. Amén. El cristiano, mi amado hermano, debería estar igualmente exuberante, lleno de su placer en el Señor Jesucristo. Amén, mi amado hermano. Que lo que del mundo, mi amado hermano, cuando el mundo saborea y se deleitan en sus placeres, pero el cristiano no. El cristiano debería estar en una manera gloriosa, lleno de la gracia de Dios, en una manera exuberante, agradecido, mi amado hermano, con gozo inefable, así es, lleno del placer que da el adorar al Señor Jesucristo. Amén, mi amado hermano. No como lo del mundo, mi amado, que saborean y se deleitan en sus placeres. Ahora, ambos son humanos, eso es verdad. Y ambos tienen emociones, eso es verdad también. Pero la diferencia consiste en que en el corazón y las emociones del cristiano están enteramente enfocadas en el Señor Jesucristo, su gloria y su amor. Mientras que el mundo, ¿qué hace? Satisface la carne. Gloria al nombre del Señor Jesucristo para siempre. Amén. El mundo no entra en la carne, no entra en el espíritu porque no conocen a esas cosas. Dice la palabra del Señor. Dice la Biblia, el Consolador, el cual el mundo no puede ver ni le conoce. Así es, más ustedes le conocen, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabe qué es lo que pasa con la iglesia hoy, mi amado hermano? Gloria a Dios. ¿Sabe qué es lo que sucede con nosotros, la iglesia hoy, iglesia? Hablo con la iglesia generalmente hablando, iglesia. Gloria a Dios. No siempre estoy hablando de hermanos de mensajes de la edad, porque siempre cuando hablamos de algo, nos referimos a algo, entonces quiere usted que estamos enfilándoselo a la iglesia del mensaje. No piense de esa manera. Gloria al nombre de Cristo para siempre. ¿Acaso somos los únicos en este planeta, mi amado hermano, que predicamos el evangelio? ¿O somos la única iglesia que existe en este tiempo, mi amado hermano? Entonces dice el profeta, ya saben qué es lo que pasa en la iglesia hoy, iglesia. Ahora, eso también incluye a nuestras iglesias. Gloria a Dios. Dice, no entra en el espíritu de lo suficiente. No entra en el espíritu de lo suficiente.
estamos demasiado en nosotros mismos. Amén. O si solo salieras de ti mismo lo suficiente. Amén. Algunos dirán, bueno, ya sabes que nuestra iglesia es aquella mejor que esta. Tenemos una rutina. Aquella iglesia es esto y aquella iglesia tenemos una manera, tenemos una rutina de hacer las cosas, tenemos un programa así, tenemos que hacer de esta manera. Pero sálgase de la rutina. Cuando el Espíritu toma control, entonces déjenlo que Él actúe. Por la gloria a Dios. Dice, ¿qué tiene que ver la rutina? Me gustaría que salieran de la rutina del tiempo suficiente para que para que se salven de alguna manera. Gloria al nombre del Señor. Sálvate, sal de la rutina, dice el profeta. No debemos velar por la rutina. Entren en el Espíritu, luego verán cosas suceder. Esto lo dice en el poder de la decisión. Gloria a Dios. Dice, ya sabe, te lo repito nuevamente lo que dice el varón de Dios aquí. Dice, eso es lo que pasa en las iglesias de hoy. También la de nosotros, iglesias de este mensaje glorioso, que creemos este mensaje. Dice, no entran en el Espíritu lo suficiente. Amén, mi hermano. Mire usted, como no entra en el Espíritu lo suficiente, mi hermano, es una ola de chisme y murmuración. No se oye más nada, iglesia. Es una lástima que nuestras iglesias, nuestros tabernáculos estén inundados de eso, de puro chisme y murmuración. No hay más nada. ¿Por qué? Porque no entra en el Espíritu verdadero, mi amado hermano, sino en el espíritu de la carne. De eso están, mi amado hermano. Solamente crítica y crítica y crítica. Mi amado hermano, es un espíritu inmundo. Este espíritu es diabólico. Es un espíritu seductor que está dentro de nuestros corazones. Y tenemos que pedirle a Dios misericordia y perdón. Son espíritus seductores que nos ungen, mi amado hermano. Y por eso, mire usted, siempre estamos viendo lo malo. Siempre lo malo, siempre lo malo, siempre lo malo. Mire una cosa, lo que nosotros hacemos, iglesia. Siempre estamos observando todo lo que se hace malo. Pero ¿por qué no miramos las cosas que se hacen buenas? Amén. Nos critican, mi hermano, y de pronto usted critica y usted y habla mal por las cosas que ven malas, mi hermano. Eso es verdad. Pero ¿por qué no vamos también y exaltamos las cosas buenas? Entonces determinamos que estamos mal por algunas cosas malas que se ven. ¿Y por qué no las midemos por las cosas buenas que se hacen también, mi hermano? Por el nombre del Señor. ¿Podría usted meditar en eso en esta mañana, iglesia? Tenemos que salir de esa manera de pensar y de hacer las cosas. Gloria a Dios. Nosotros juzgamos por las cosas malas que vemos, pero no juzgamos nunca por las cosas buenas. Ese es un defecto, mi hermano, de la carne. Y de ahí se agarra el Satanás, mi hermano, para juzgar entonces. Con los sentimientos, con los afectos, con los razonamientos. Sí, Señor. Y entonces empezamos a hacer juicios. Y entonces hacemos nosotros nuestro propio juicio, mi hermano. Yo estoy bien y ustedes están mal. Eso no es correcto. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra posición, mi hermano? ¿Cómo podemos salir de ese problema? ¿Cómo podemos salir de esas cosas? Si no le encontramos una solución. Y la primera solución que encontramos es la disensión, la separación. Gloria a Dios. ¿Usted cree que eso es correcto ante los ojos de Dios? ¿Por qué? Porque estamos llenos, mi hermano, ¿de qué? De carnalidad. La carnalidad está regida. ¿Por qué, mi hermano? Ahí en la carne, mire, existen unos conductos. Así es. Unas formas que afectan en nuestro espíritu. Gloria a Dios. Los afectos, los sentimientos. Así es, mi hermano. Gloria a Dios. ¿Qué pasa? Que todas esas cosas entran en nuestro corazón y somos muy, de alguna manera las miramos desde el punto de vista natural, carnal, intelectual, por los afectos. Sí, Señor. Y eso es el peligro más grande que existe. ¿Por qué no hablamos directamente con el de arriba? Primeramente que cambie nuestro corazón a nosotros. Porque primero para yo cambiar y al menos poder criticar y amar a otro, tengo que decir, Dios mío, cambia mi corazón. Porque no soy perfecto. El único perfecto es Jesucristo, mi hermano. Gloria a Dios. Aún nuestros santos profetas, iglesia, ¿cuánto lo criticaron y cuánto le dijeron de él, mi amado? Y jamás rechazó a nadie, iglesia. Aún las denominaciones que lo despreciaron, las volví a meter. Pero nosotros, mi amado, cualquier cosa mínima enseguida, uy, es burro. ¿Usted cree que eso es correcto, iglesia? No, mi hermano, estamos buscando que el cielo ya, mi hermano, buscando una iglesia donde se derrame el cielo. Gloria a Dios, pero eso no es así. Dios prueba nuestros corazones también. Dios prueba nuestras almas para ver en qué estamos pensando, en qué estamos viendo, en qué aprovechamos, en qué ayudamos. Mi hermano. Nosotros, por la mayoría, mucha gente busca iglesias perfectas. No lo vas a encontrar jamás. Pero como dice el profeta, si usted va a una iglesia y va a mirar defectos y errores, lo va a encontrar a tutiplén, en cantidad.
Así es, todo lo malo que usted pueda encontrar y pueda criticar, lo encontrará. Eso es donde usted quiera que encuentre, lo va a encontrar, mi amado hermano. Gloria a Dios. Hasta que venga lo perfecto, es Cristo Jesús. El único perfecto es el Señor Jesucristo, mi amado hermano. Sí, Señor. Todos estamos luchando por perfeccionarnos, por meternos dentro de la palabra, de los lineamientos, los linderos que Dios nos colocó, meternos ahí, mi amado hermano, en eso. Estamos peleando en una lucha constante. No pelea usted, mi amado hermano, ¿es acaso usted perfecto? Oye, si ya estuviera perfecto, mi hermano, magnífico. Pero inmediatamente Dios lleva a un hombre, a una mujer a la perfección, mi amado hermano, pero pues seguro vea que se lo llama para allá arriba. Así que no actuemos en la carne, actuemos en el espíritu para poder tener el verdadero discernimiento, el correcto discernimiento y poder juzgar con justo juicio. No el juicio intelectual, mi amado hermano, que yo puedo tener hasta por mis sentimientos, por mis afectos, por mi razonamiento, mi amado hermano, que son, mi amado hermano, elementos que usa Satanás para que nosotros, mi amado hermano, erremos el blanco. Solamente a través del bendito Espíritu Santo que podemos tener un verdadero y justo juicio en las cosas que hacemos, que decimos y que pensamos también, mi amado hermano. Esa es la verdad del asunto. Mire, tenemos todos los elementos para estar en el Espíritu. Tenemos todas las enseñanzas benditas que el profeta de Dios, hermano Blana, nos ha dicho a nosotros. Pero por un oído entra y por otro sale. Así es. ¿Por qué no actuamos como el profeta de Adán actuó? Decimos, mi abuelo, y somos tan celosos con el nombre de William Branham, pero no hacemos lo que William Branham dijo. Amén, mi hermano. Tenemos todos los elementos para entrar en el Espíritu. Para que el Espíritu y la palabra entren en contacto, mi hermano. Mire, hoy el llamado creyente o cristiano no quiere orar en el Espíritu, no quiere orar en el Espíritu. No desean caminar en el Espíritu. No desean ni hablar en el Espíritu. Aún no desean, mi amado, pensar en el Espíritu. Gloria a Dios. Y cualquier cosa enseguida yo no le hablo a los hermanos, una disensión y no sé, en fin, yo no entiendo. Una persona espiritual, mi hermano, no le importa cuán mal hablen de él. Él nunca rompe un compañerismo ni nunca rompe una amistad. Jamás lo hará, mi hermano. O porque yo vea a alguien que esté actuando mal, antes para el contrario, yo debo arroparlo, abrazarlo más, traerlo más hacia Cristo Jesús. En ninguna manera yo tengo que mantenerlo a distancia. Pobre, de por sí que ya hay condenación sobre él y yo voy a agregarle un poquito más. Eso no nos enseña el profeta de Dios. Y usted sabe que eso nos enseña el profeta de Dios. Pero nosotros muchas veces tomamos unas actitudes muy erradas, erróneas, lo cual no obra de conformidad a lo que el mensaje nos enseña. Y estamos así enseguida, vea, distancia. Por Dios, ¿qué estamos haciendo nosotros, iglesia? Somos las novias de Jesucristo, que debe siempre, mi amado, buscar la manera de reconciliar, no de separar ni de dividir. Perdóneme que le diga eso, mi hermano, pero es una pelea que tenemos contra Satanás. Y en este tiempo, cuando deberíamos estar más maduros, o un poco más maduros, nos actuamos muy infantilmente, mi amado hermano. Gloria a Dios. Infantilmente actuamos y sin responsabilidad. Porque eso no es responsabilidad, mi amado hermano. Cuando hacemos cosas incorrectas, iglesia. Mire, cuando uno produce disensión, ¿sabe lo que trae usted, mi hermano? Trae dolor al cuerpo místico de Cristo. No, pero yo no. Usted dirá, no, pero yo no. Yo simplemente me voy de aquí y ahí no ha pasado nada. Mentira de Satanás. Así no es. Usted trae dolor al cuerpo místico de Cristo. Quítese un dedo para ver cómo le va a agradar. Quítese una uña siquiera, mi amado hermano. Quítesela, a ver cómo le va a ocurrir a usted. ¿Qué va a desear usted, mi amado hermano? Que usted se magulle un dedo, se magulle algo de su cuerpo, iglesia. No dice, no, quítenmelo. A ver si eso va a ser verdad. Mire usted el cuerpo místico de Cristo. Gloria a Dios. Usted no sabe el daño tan grande que hace. Cuando meditemos bien, mi hermano, cada vez que demos un paso, iglesia, y no vamos a dañar el cuerpo místico de Jesucristo. Meditemos bien en lo que hacemos cada día. Sí, Señor. Porque a veces actuamos así, de esa manera irresponsable. Porque nos dejamos guiar, mi hermano, por los sentimientos, por los afectos, por los razonamientos, y no por lo que el Espíritu Santo nos dice, mi amado hermano. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. No hablamos contra nadie, es verdad, contra Satanás. Nos enojamos contra Satanás porque Satanás utiliza, mi amado, esos medios para actuar en el corazón de los hombres y de las mujeres, amado hermano. Sí, Señor. Esa es la verdad del asunto. El profeta nos los ha enseñado todo el tiempo y pareciera que, mi amado hermano, por un oído entra y por otro sale. Dios tenga piedad de nosotros y nos ayude, mi amado hermano. Entonces, hoy el cristiano no quiere ni orar en el Espíritu, ni caminar en el Espíritu, ni hablar en el Espíritu, ni aún desean pensar en el Espíritu. No queremos caminar en el Espíritu, que nos vean como místicos. Las mujeres quieren vestir como les da la gana.
sí, mostrando sus carnes. Así es. Y haciendo son con los pies, en fin, muchas cosas. Y los hombres exhibiéndose de una u otra manera, haciendo cosas que no es incorrectas, escuchando música secular y haciendo cualquier clase de cosas. ¿Por qué? Porque no quieren entrar en el espíritu. No quieren verse diferente a como Dios quiere verdaderamente que nos vea el mundo, como místicos, como hombres y mujeres temerosos de Dios, por si acaso alguno de ellos se salve viendo nuestra actitud, mi amado hermano. Porque muchas veces por la actitud nuestra, muchos se van a salvar, pero con esta actitud también muchos se van a condenar, mi amado hermano. Eso es la verdad. El hermano van a enseñar que tenemos que hacerlo de la manera correcta, las cosas que hagamos, mi amado hermano. Tenemos entonces el glorioso Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad, pero el profeta nos enseña que tenemos que hacerlo de la manera correcta. Él dijo, si algo bueno ha de venir a mí, tiene que venir por el Espíritu y confirmado por la palabra y hecho manifiesto por medio de los resultados que produce. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Dice hermano Branham, dice así: si algo bueno ha de venir a mí, tiene que ser revelado por el Espíritu, confirmado por la palabra y hecho manifiesto por medio de los resultados que produce. Tan seguro como Juan tuvo que estar en el Espíritu para recibir directamente de Jesús estas revelaciones tan tremendas, así también nosotros necesitamos estar en el Espíritu para entender las revelaciones que Dios nos ha dado en su palabra, las cuales nos muestran cómo vivir, porque es el mismo Espíritu. Si nosotros no estamos en el Espíritu, mi amado hermano, entonces tú y yo vamos a tener conflicto con la palabra revelada también para este tiempo. ¿Amén? Que a veces no la queremos aceptar. Eso es verdad. Tenemos todo el derecho de hacerlo. Amén. Eso es verdad. Y tenemos todo el derecho de disentir, mi amado hermano, con otros acerca de ciertas posiciones o ciertas doctrinas. Pero si usted lo está haciendo de la manera intelectual, no le va a resultar, porque puede ser que el otro esté, o yo esté, o usted esté incorrecto, pero si estamos a nivel de la carne, no estamos en el espíritu, mire usted, mi hermano, las consecuencias para nuestra vida, para nuestro futuro espiritual, mi amado hermano. Por eso el profeta nos enseña, oraré en el espíritu, cantaré en el espíritu y viviré en el espíritu. Amén, mi hermano. Gloria a Dios. Entonces, todas las cosas deben ser, gloria a Dios. Ahora, véanlo de esta manera. Muchísimas personas leen la Biblia en Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y dice, y siguen adelante y no lo ven. Si lo vieran por medio de haber entrado en el Espíritu, sabrían que si desean recibir el Espíritu Santo, necesitan arrepentirse y ser bautizados en el nombre de Jesús. Y entonces Dios estaría obligado a cumplir su palabra llenándolos con el Espíritu Santo. Nunca entran en su espíritu. De otra manera sucedería con ellos exactamente como dice la palabra. Ore usted a Dios para que le dé revelación por su espíritu. Ese es el primer paso. Entren en el espíritu. Amén, mi hermano. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Entonces el profeta nos enseña que tenemos que hacerlo de la manera correcta. Así es. Él dijo, como él dijo ahorita, mi hermano, si no produce los resultados correctos, puede ser que sea otro espíritu que ha tomado lugar, mi amado hermano, para conducirnos a un mundo regido por la carne, porque eso es lo que hace el diablo. Nos conduce a un mundo regido por la carne, así es, controlado por lo natural, mi amado hermano. Personas que no viven una vida digna porque no andan en el espíritu, en la esfera de la dimensión espiritual, iglesia. Y por eso es que viene el enemigo y toma control de su vida, porque no andamos en el espíritu. Y podemos entonces hacer cosas que están incorrectas. Satanás desea ungir nuestra carne para que usted mire lo que no debe mirar. Amén. Hacer lo que no debe hacer. Tomar lo que no es suyo y llevar cualquier clase de vida. Eso es lo que quiere Satanás, mi amado. Satanás siempre quiere traer confusión a nuestra vida, mi amado hermano, y eso es porque, como decía ahorita, iglesia, nuestros pensamientos no están controlados por el Espíritu Santo de Dios. Si lo estuvieran, como Dios en el mismo el apóstol San Pablo decía que nosotros tenemos la mente de Cristo. Obviamente hemos estado en el Espíritu, con mucho más razón, porque Dios está dentro de nosotros y no vamos a errar, mi hermano. Gloria a Dios. Entonces, cuando nuestra vida, nuestros actos y nuestros pensamientos, nuestras acciones son de conformidad a la palabra de Dios, entonces podemos afirmar que es el Espíritu Santo, mi amado hermano, y nuestra vida produce los resultados, lo que dice el profeta. Entre primeramente en el Espíritu y luego usted verá los resultados. Así es, como nos enseña el Espíritu Santo, mi hermano, por la palabra, iglesia. Ahora, dice la Biblia que Juan vio todo por el Espíritu, así es. Y si Juan también nosotros tenemos que hacerlo, mi hermano.
Algo que me llama la atención y que quiero afianzarle a usted en esta mañana. El profeta nos enseña que si el Espíritu de Dios no está en usted, hermano, usted es muy difícil va a comprender las cosas que y menos la revelación de este mensaje. De pronto lo vamos a entender intelectualmente, pero no va a bajar aquí el Espíritu. Y cualquier cosa que es intelectual, mi amado hermano, vea, otro puede tumbarla, sacarla de ahí rapidito. Téngalo por seguro. Pero cuando baja el corazón, nadie se lo tumba, porque le ha sido revelado. Sí, Señor. Entonces, debemos entrar en el mismo espíritu, como dice el profeta, del compositor, para poder dar las notas correctas y estas puedan correr armónicamente. Si el espíritu, yo una vez estaba predicando allá en el tabernáculo y decía, este mensaje, mi hermano, fue predicado allá arriba. Este mensaje Dios se lo dio al profeta allá arriba, cuando hablamos de la pirámide, de la estructura del varón perfecto. Entonces, Dios tenía que tener al profeta de Dios en esa posición espiritual para que él pudiera recibir las revelaciones para que iba a dar el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios, para que pudiera entenderla, por eso el profeta hacía tanto énfasis en que usted y yo tenemos que recibir el bautismo del Espíritu Santo, mi hermano, para que en esa esfera podamos realmente entender y conseguir, mi hermano, que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo y poder entender y comprender las Escrituras. Porque si al profeta le tuvo que necesario estar en el Espíritu para recibir las revelaciones, mi amor, de la palabra hasta este tiempo, ¿cuánto más a nosotros, mi amor hermano? Gloria a Dios. De lo contrario, como le decía, siempre te le digo, vamos a seguir teniendo conflicto con la palabra de Dios. Y va a ser muy difícil entender y comprenderla y aceptarla. La revelación que Dios nos dio para este tiempo, que Dios la está magnificando en este día, mi amor hermano. Pero en nombre de Jesucristo. Mire, más adelante, hoy, quizás este viernes, no, que de viernes quiero continuar con Josué, pero mirar lo que habla el profeta de Dios por el Espíritu Santo acerca de las dispensaciones, en los cambios de dispensación. Y miremos en qué dispensación estamos en este día, mi amado. Usted sabe que cada vez que había un cambio de dispensación, había, como dice el profeta, un doblar la esquina, porque en los entroques es donde vienen los conflictos. Porque la gente nunca quiere doblar la esquina, decía él. Ahora, si sucedió en los tiempos desde Juan, desde Pablo hasta acá, y continuó mi hermano con Lutero, luego con Wesley, luego construyó con los pentecostales, porque cada vez que iban a dar la vuelta a la esquina, en los entroques es donde vienen los conflictos y los problemas. Porque la gente quiere continuar, mi hermano, como dice el profeta, quiere continuar construyendo una pared. Estamos construyendo una casa, un edificio, no una pared entera. Cuando dice, pero cuando vamos a cruzar las esquinas, eso significa cuando viene un cambio de dispensación, mi amado hermano, cuando viene un doble de la esquina, entonces es donde vienen los conflictos. A Jesucristo le dijo él a los discípulos, ¿cuál le dio a sus discípulos? Es necesario que yo mengue para que él crezca. Pero aún, mi hermano, muchos siguieron al Señor Jesucristo, pero dice la Biblia que otros continuaron siguiendo a Juan el Bautista. ¿Por qué? Se acostumbraron a Juan, no quisieron cruzar la esquina. Amén, mi hermano. No quisieron cruzar, no quisieron construir la esquina, no lo quisieron hacer. Quisieron continuar hacia adelante. Una gran pared, como dice el hermano Branham. No quisieron seguir siguiendo a Juan y no quisieron seguir al Señor Jesucristo. Es un conflicto tremendo, eso es verdad. ¿Y sabes por qué es un conflicto, mi hermano? Porque nosotros muchas veces nos dejamos guiar por nuestros sentidos naturales. Amén, iglesia. Por los sentidos, por los afectos, como decía ahorita, por Dios, por los afectos, por los razonamientos, por la memoria. Sí, Señor. Nos dejamos ir más que todo por los afectos, por los sentimientos. Y nos dejamos guiar por eso, mi hermano, y fallamos el blanco. Yo digo esta mañana, antes de cerrar, mi amado hermano, ya me pasó un poquito y usted me disculpa, pero revise sus sentimientos, revise, mi amado hermano, sus sentidos, por Dios, de un momento dado pueden perturbarle en su corazón, porque no estamos teniendo el verdadero discernimiento espiritual para tomar decisiones en nuestra vida y la manera como estamos recibiendo la palabra en este día, mi amado hermano, para que la palabra pueda llegar a nuestra propia vida. Ahora, también lo digo por mí mismo, porque de pronto puedo tener algunos conflictos con algunas cosas y obviamente debo tomarlo en un buen espíritu, para que me pueda ser de provecho. Porque si oigo alguna cosa que no me cuadra, que todavía no ha llegado a mi corazón, a mi mente, yo digo, Dios mío, esto no lo entiendo. Yo no voy a tomar una actuación con mis hermanos de desprecio, de egoísmo, de celo, de que yo no quiero nada contigo, de que le estoy haciendo daño a alguien,
o que me están haciendo daño a mí. No, no, hermano. Todas las personas tienen derecho a predicar lo que quiera. Gloria a Dios. Si de esta manera lo consiguió, gloria a Dios, ¿quién somos unos, mi amado hermano, para un momento dado decir que no es así? A menos que el Espíritu Santo esté en mí y yo por el Espíritu y la palabra pueda decir no, eso es incorrecto. Pero no tomar una actitud, mi amado hermano, totalmente incorrecta. Porque si uno entiende una cosa, iglesia, y esperemos, algo puede ocurrir. Ahora, mire, nosotros no podemos ayudar a Dios. Dios velará, está velando, y Él es muy celoso por su pueblo, por su iglesia y por su palabra. A veces nosotros queremos cuidar la palabra y proteger la palabra, pero Dios mismo se encarga en hacerlo, en cuidar y guardar su palabra. Dios mismo se encarga. Nosotros en nuestro afán por hacerlo, mi hermano, dañamos el plan de Dios para nuestra propia vida y para los otros. Sí, Señor. Ténganlo por seguro, mi hermano, nosotros podemos verlo hoy un poco enredadas las cosas, pero como dice el profeta, Dios tiene todo bajo control. Y yo le digo a usted, mi precioso y muy amado hermano y hermana, a Dios, cada vez que usted vaya a hacer algo, decir algo, primeramente hágalo con discernimiento del Espíritu. No lo haga en la carne, no se ría ni por los afectos, ¿está escuchando? Ni por los sentimientos, ni por los razonamientos. Lo peor que existe son esos elementos, mi amado, que utiliza Satanás para entonces desvirtuar o para sacarnos del camino. Si usted cree que es mentira, mi amado hermano, llámeme y conversamos sobre el particular. Porque eso es la realidad, mi amado hermano. Y hoy lo que ocurre es eso. Desafortunadamente, mi amado hermano, y no queremos darnos cuenta de eso. No queremos darnos cuenta. El problema es que cerramos nuestros corazones al Espíritu de Dios, que quiere es verdaderamente guiarnos y dirigirnos. Por eso decía, la causa, mi amado, de muchos enredos hoy, la causa de muchos enredos y controversia es por razón de querer recibir y procurar entender las cosas a Dios sin estar en la esfera del Espíritu, mi hermano. 1 Corintios 2:14. Así es. Y la Biblia, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él le son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. A veces uno dice, yo no puedo entender cómo es posible que esto, cómo es posible que, será posible que fulano de tal, que Perenseo, que yo lo considero como, ¿y quién es este que ni siquiera, y tal cosa, que ni siquiera sabe ni hablar, tendrá la verdad? ¿Y quién es este que apenas, en fin? Porque nosotros no sabemos, no tenemos discernimiento por el Espíritu y entonces juzgamos mal, mi amado hermano. Entonces por eso vienen que los enredos, las controversias, por razón, mi amado, de querer recibir y procurar entender las cosas de Dios sin estar en la esfera de espiritual, sino intelectualmente. Intelectualmente vamos a cerrar el blanco, mi estimado hermano y hermana, por el nombre del Señor Cristo. Pero dice Pablo, pero el hombre natural, ¿ves lo que dice Pablo? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él le son locura. O sea, yo no acepto eso, que no puede ser. Así es. Y no la puede entender porque se han de discernir como espiritualmente, o sea, por el Espíritu de Cristo cuando mora en tu corazón. La gente prefiere las emociones más que la propia experiencia de recibir el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, mi amado hermano, nos va a sacar del mundo natural al mundo espiritual, donde todas las cosas son posibles. Y podemos ver, mi amado hermano, la gloria de Dios en nuestra vida. Amén. En todo tiempo, mi hermano, la persona quiere andar en dos esferas y en dos mundos. Pero Dios dijo que una fuente no puede procurar agua dulce y salada a la vez. Santiago 3, ¿qué dice? Vamos a leer un momentico. Santiago capítulo 3, verso 7 en adelante dice, y con esto cierro, mi amado hermano. Gloria al nombre del Señor. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Pero cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted refrenará su lengua. Y hablará lo menos posible, mi amado hermano. Hablará en sabiduría. Porque muchas cosas que usted dice afectan a mucha gente. Muchas cosas que usted dice sin querer, usted afecta a lo que está al lado suyo, mi amado hermano. Porque usted si habla así descarnadamente, porque se está siguiendo por los sentimientos, por los afectos, por el razonamiento, mire que tal, cuán daño está haciendo a los que están a su lado, mi amado hermano. Sí, Señor. Mientras el Espíritu Santo no está en usted, usted está riendo por un espíritu carnal a nivel de la carne y el espíritu del diablo tomará control. Y mire usted cuán daño está haciendo. Dice la Biblia. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal.
pero si usted tiene el Espíritu Santo, lo controlará. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha de una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Porque el espíritu o la carne. O somos, mi amado hermano, o somos fríos o somos calientes. Amén, mi amado hermano. Pero las dos cosas al mismo tiempo no puede ser. Dios dijo, o eres frío o caliente. Porque si eres frío o caliente, porque eres tibio y no frío o caliente, dice, te vomitaré de mi boca. Pero Dios. Y sabía que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, lo que Juan escribió, si queremos entenderlo, debe ser a través del Espíritu Santo, dijo el profeta, mi amado hermano. Usted y yo debemos estar también bajo el mismo Espíritu para poder captar o entender la enseñanza escritural y más el mensaje de restauración, para no enredarnos y entrar en conflicto y surjan entonces doctrinas y revelaciones fuera de contexto, fuera de la palabra de Dios, mi amado hermano. Debemos orar a Dios que nos dé revelación por su Espíritu para aquello que ya fue revelado. Sí, Señor, esa es la verdad. Para poder entender las Escrituras, debemos usted y yo estar en las mismas condiciones espirituales que tuvieron aquellos grandes personajes que la escucharon y la escribieron. Amén. Primero entremos al Espíritu, mi hermano, en el Espíritu, y luego demos los pasos y mire, veremos cosas acontecer. Ya se me fue el tiempo, mi hermano. Discúlpeme que le haya demorado un poco, pero hay tantas cosas que decir, iglesia. Tenemos que pelear contra Satanás. Usted dirá, pero el camino me ha ungido Satanás. Observe su vida. Porque a mí también puede usarme Satanás, ungirme Satanás con un espíritu de error. Sí, Señor. Y eso hay, mi amado hermano, en cantidad. Téngalo por seguro. El espíritu de error está ahora mismo, mi amado hermano, el espíritu de apostasía, de error, está ahora mismo, mi amado hermano, actuando hoy mismo. Sí, Señor. Esta es la sazón para que el espíritu de errores se meta. Porque Satanás está ya en el final de los asuntos. ¿Y qué es lo que quiere, mi amado hermano? Sacarlo a usted de la verdad escritural para que no se salve, para que no se vaya en el rapto. Dios nos está enseñando, mi amado hermano, cómo verdaderamente irnos en el rapto. Cómo verdaderamente recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo irnos en el rapto? Que necesitamos, mi amado hermano, no solamente recibir el bautismo del Espíritu Santo, sino tener una adopción. Dios colocando, sin eso no podemos irnos en el rapto, mi amado hermano. Pero Dios, que Dios tiene una manera, vamos, de perfeccionar a los suyos. Sí, Señor. Y si nosotros nos salimos de la Escritura, mi amado hermano, vamos a errar el blanco. Usted no va a llegar a perfección. Luego vendrán que el lloro y el crujir de dientes. Si nosotros no lo entendemos por el mensaje y estamos enredados, no podemos comprender, entonces vayamos a la Escritura. La Escritura, dice el profeta, lo corrige todo. Él nunca dijo nada diferente de Dios. Vaya a la Escritura, porque la Escritura nos trae claridad sobre el asunto. Gloria a Dios. Y ahora, si no lo entendemos por el mensaje, entonces pidámosle a Dios que nos llene de su Espíritu Santo para poder entenderlo por el mensaje. Hay cosas por las cuales yo estoy estudiando todavía y analizo. No me han llegado del corazón. Pero por eso yo no voy a tomar una actitud, mi amado hermano, contraria contra nadie ni contra mis hermanos. Si no las he entendido, no las he comprendido, yo no tomo una actitud contraria. Amén. Meditemos en eso. Y tomemos una actitud muy diferente. La actitud que verdaderamente aprovecha para el beneficio del pueblo de Dios, de sus hijos, de las novias de Jesucristo. La novia de Jesucristo es prudente, es sencilla, es humilde. Ella siempre, mi hermano, está rindiendo sus derechos. No reclama derechos. Pero qué cosa tan tremenda, mi hermano, que nosotros reclamamos derechos y tenemos siempre por costumbre pelear contra la carne y contra la sangre. Amén. Nos resentimos contra los hermanos. ¿Con qué hermano usted se ha resentido en esta mañana, mi hermano? Porque por alguna cosa, mi hermano, usted se resintió en su corazón. Eso es incorrecto. Y pídale a Dios que le perdone en sus pecados. Siempre estamos peleando contra la carne y contra la sangre. La Biblia dice, no es contra carne y sangre, es contra espíritu, es contra Satanás. Entendámoslo, mi hermano, que es contra Satanás que se mete. ¿Es el hermano culpable por eso? No, gloria a Dios. Estará confundido, estará errado en muchas otras cosas. Estamos poseídos por algún espíritu errado en un mundo malo, no sé, o seductor, en fin. Pero usted no debe enfilársela contra el hermano. Tu deber es ayudarle a salir adelante, mi hermano, y a corregir todas las cosas. Si usted tiene claridad sobre algo y tiene más, bueno, demos sobre eso. Vamos a empujar sobre eso, vamos a avanzar sobre eso. Pero no nos detengamos, porque la Biblia nos enseña
que Satanás lo que quiere es que la iglesia se detenga. Sí, Señor. Israel se detuvo y estaba el enemigo ahí presto para atacarlo. Iglesia Fe Viva, no podemos detenerlo, mi amado hermano. Tenemos que continuar hacia adelante. Sí, Señor. Creyendo firmemente que la palabra de Dios es verdad, mi amado hermano. Y que lo que Dios nos está dando por su palabra revelada, mi amado hermano, es lo que Dios quiere para que nosotros lleguemos verdaderamente a la estatura del varón perfecto. Sí, Señor. Continuaremos en una próxima oportunidad, mi amado, si no nos permite la vida y el tiempo. Que la paz de Cristo muere en su corazón. Que la gracia de Dios, mi amado hermano, esté en su corazón. Y le digo, mi amado, algo en el nombre de Jesucristo. Vacíese de toda prevención en su corazón y en su alma. Seamos libres. Dios nos ha traído a libertad, mi amado hermano. Sí, Señor. Tomemos decisiones correctas que nos van a hacer bendición para nosotros y para los demás. No actuemos, mi amado hermano, a la ligera, sin discernimiento del Espíritu. Porque muchas veces lo que miramos que parece que no fuera, muchas veces es, mi hermano, y mire usted, vamos a lamentarlo después. Démosle tiempo al Señor, porque si Dios quiere que hagamos algo, téngalo por seguro. Y si Dios quiere ubicarnos o sacarnos de algún lugar, téngalo por seguro que, mi hermano, si usted se queda quieto o quieta, usted no ayuda en nada a Dios. Dios lo hará de alguna manera. Téngalo por seguro, mi hermano. Muchas veces hay gente que no sabe dar consejos. No sabe dar consejos, mi hermano. ¿Por qué no dan consejos? Porque no tienen el bautismo del Espíritu Santo en sus corazones. Sí, Señor. Y hoy, mi amado, han fracasado, mi amado, en su vida espiritual. Y también no se dan cuenta que a través de sus consejos hacen que otros fracasen también. Porque no tienen una correcta, mi amado hermano, guianza, porque el Espíritu de Dios no muere en sus corazones, sino el Espíritu de la carne, mi amado hermano. Es la verdad, iglesia. Que la paz de Cristo muere en su corazón. Quisiera invitarlos a orar conmigo, mi amado hermano. Soberano Dios, bendito para siempre sea tu nombre. Te suplicamos que nos ayudes en esta mañana, Padre, y que tengas piedad de nuestra vida, empezando por la mía, Señor. Señor, yo no sé nada. Señor Dios, no conozco nada. Lo poquito que conozco es porque un santo profeta nos ha enseñado y creemos que son sus verdades. Y lo que aún, Señor, no hemos podido comprender, Padre, no somos nadie, Padre, para adelantarnos. Sabemos que tú traerás, Señor, tu verdad, Dios de la gloria, a través de los medios que tú has proporcionado y has dispuesto por tu palabra para que podamos entender las Escrituras. Pero si estamos y nos mantenemos, Padre, a nivel del Espíritu. Padre, que sea tu Espíritu Santo, mi Rey, oh Dios, llenándonos. Permítenos que tu pueblo podamos entrar en la esfera de tu Espíritu. De tal manera, Señor Jesucristo, de la gloria, que podamos, Señor Dios, entrar en tu presencia y no tener conflicto con tu palabra revelada, Dios mío, en este día, Padre, en este tiempo. Perdónanos, mi Señor Jesucristo, por nuestra ligereza, por nuestra dureza de corazón, por nuestros corazones no arrepentidos verdaderamente. Oh Dios de la gloria, Rey eterno y misericordioso, yo bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesucristo. Que tu gracia bendita, santa y el poder de tu Espíritu Santo, Dios mío, los llene, los colme, Señor, los proteja, los cuide. Dale sabiduría a mi Rey soberano para que, y por su Espíritu Santo, dátelo para que podamos discernir entre lo que es correcto e incorrecto, Padre, y no cometamos un error. Mi Rey soberano, en el nombre de Jesucristo, Dios mío, ayúdanos. Hoy, Padre mío glorioso, sabemos que el mundo, la mayoría del pueblo cristiano, Padre, vive en la esfera de lo natural, de lo carnal. Padre, por eso es que dice tu palabra, muy pocos verán, Dios mío, esa puerta estrecha. Sí, Señor, muy pocos la verán. Dios mío, pero los ungidos, porque aquellos que esperan en ti, Padre mío glorioso, sabrán cómo entrar, Padre. Sabrán y entrarán ahí, Padre, en esa esfera de la revelación bendita que tú tienes para tu pueblo en este tiempo. En el nombre de Jesucristo, Padre mío, danos la visión correcta y danos la revelación correcta, de tal manera que podamos entrar verdaderamente por el lugar correcto y podamos entrar a la puerta correcta. En el nombre de Jesucristo te pedimos estas cosas para tu honra y gloria, Dios mío. Amén y amén y amén. Gracias, Señor. Dios les continúe bendiciendo, mis preciosos y muy amados hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Que el resto de este día dedíquenlo, mi amado hermano, a que el Espíritu Santo pueda entrar en sus almas, en sus corazones y pueda darnos revelación de estas verdades preciosas consignadas en la palabra hablada que nos trae un santo profeta, mi amado hermano, al cual honramos, respetamos y creemos con todo nuestro corazón, que es la verdad escritural de la palabra hablada. Dios les guarde, Dios les continúe bendiciendo. No olviden, mi amado hermano, ámense los unos a los otros. Oren los unos por los otros. Cuídense los unos a los otros. Ayudémonos los unos por los otros. Y no olvidemos nuestra responsabilidad, mi amado hermano, con la iglesia del Dios bendito y santo. Una vez más, Dios les continúe bendiciendo ricamente. Paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones, sus almas y sus mentes en Cristo Jesús. Les amo en el amor de Cristo, de una manera abundante y gloriosa. Bendiciones a todos, mi amado hermano.